Estoy ganando 8,000 pesos mensuales y dando 44,000 pesos al mes a mis padres, pero ellos siempre apoyan a mi hermano menor. 3 días antes de mi boda, mis crueles padres me obligaron a cancelarla porque planean celebrar la fiesta de mi hermano el mismo día. Me negué, mi madre me abofeteó fuerte y gritó, ¿cómo te atreves? No obedeces mis órdenes. Dejé la casa y decidí vengarme. Al día siguiente, les di una sorpresa impactante, ahora estaban de rodillas. Soy Lily y siempre he sido la que mantenía a mi familia. Desde que tengo memoria, he sido la persona a la que recurrían cuando necesitaban ayuda financiera, apoyo emocional, cualquier cosa. Soy analista financiera y gano alrededor de 88,000 pesos al mes. Es un buen salario, pero la razón por la que es posible que gane tanto es porque trabajo duro, a veces más duro que cualquiera que conozca. Nunca he sido de quejarme de mi trabajo, amo lo que hago, pero si soy honesta, a veces siento que he pasado toda mi vida trabajando, no solo para mí, sino para mi familia. Desde que comencé a trabajar a tiempo completo, he estado enviando a mis padres 44,000 pesos cada mes. Nunca he pedido nada a cambio. Quería que se sintieran cómodos, que tuvieran una buena vida, y durante años fue simplemente algo que hacía porque pensaba que esa era mi responsabilidad. Después de todo, yo era la mayor. Mi hermano menor, Isen, siempre fue el que necesitaba menos, el que recibía todo sin esfuerzo. Isen tiene 5 años menos que yo, pero no era solo la diferencia de edad lo que lo convertía en el favorito, era la forma en que mis padres lo trataban como si no pudiera hacer nada mal. Le daban todo lo que quería, cada vez que tenía un problema, estaban allí, incluso si yo era la que sostenía todo. Todo comenzó de manera pequeña cuando éramos niños. Siempre le conseguían mejores regalos, más atención, más elogios. Los escuchaba hablar de lo inteligente que era, lo talentoso, de cómo iba a ser el que llegaría lejos. Mientras tanto, yo era la práctica, la sensata, la que se esperaba que simplemente hiciera su parte, no hiciera olas, y lo hice durante años. Nunca lo cuestioné, incluso cuando me sentía invisible, simplemente seguía dando, seguía haciendo y me mantenía al margen. Pero después de un tiempo, me quedó claro que Isen era a quien más les importaba. Cuanto más daba, más tomaban y menos me notaban. No esperaba grandes gestos de afecto de su parte, pero sí esperaba ser vista. Nunca lo fui. Siempre eran los sueños de Isen los que eran importantes, sus necesidades las que venían primero, incluso cuando se trataba de cosas como celebraciones de cumpleaños o eventos familiares, todo era sobre él. La familia se reunía por él y yo me quedaba para lidiar con todo lo demás. Era frustrante, pero era la realidad. Sabía que había pasado años construyendo mi vida alrededor de las expectativas de mi familia. Dependían de mi emocional, financiera y de todas las formas posibles, y al principio no me importaba en absoluto. Pero con el paso de los años, comenzó a doler. Empecé a sentir que no era más que una herramienta para ellos, un medio para un fin. Seguía dando y ellos simplemente seguían tomando. Nunca lo apreciaron, ni una sola vez se detuvieron y dijeron, Lily, gracias. Luego estaba David. David llegó a mi vida cuando tenía 28 años. Recuerdo haberlo conocido en un evento de trabajo. Era diferente a cualquiera que hubiera conocido antes. No me necesitaba para ser nada más que quien yo era. Me aceptaba sin expectativas, sin demandas. Era amable, considerado y me apoyaba de maneras que sabía que necesitaba. Con el tiempo, nos volvimos inseparables. Hablábamos de todo, nuestros sueños, nuestras luchas, el futuro que esperábamos construir juntos. Sentía que finalmente podía respirar por primera vez en mi vida. No era solo Lily, la confiable, era Lily, la mujer enamorada de alguien que la amaba de vuelta de una manera que se sentía real. David y yo comenzamos a planear nuestra boda hace unos 6 meses. Fue lo primero que había hecho por mí misma en mucho tiempo. Fue mi momento, mi oportunidad de crear algo hermoso, algo que fuera solo mío.
Encontramos el lugar perfecto, un lugar encantador cerca del agua, y comenzamos a hacer los arreglos. Estaba tan emocionada, pero por supuesto, la presencia de mi familia colgaba sobre todo. Mi mamá me llamó hace unos días y todo cambió. Nunca olvidaré esa llamada. Estaba sentada en mi sala de estar revisando los últimos detalles de la boda cuando mi teléfono zumbó. Era mi mamá. Ni siquiera esperó a que dijera hola. Lily, necesito que canceles tu boda, dijo. Me congelé. ¿Mamá? ¿De qué hablas? Ese fin de semana es el cumpleaños de Isen, continuó, como si esto fuera perfectamente razonable, no podemos tener una boda el mismo día. Es demasiado para todos. Quiero que lo pospongas para el próximo año. Es la única manera. Estaba en shock. No podía creer lo que estaba oyendo. Mamá, no puedo. Ya hice todos los planes. Hemos estado esperando esto durante meses. A ella no le importaba. ¿No entiendes? El cumpleaños de Isen es importante. Es mi hijo y sabes cuánto nos necesita ahora mismo. Intenté explicarle, intenté decirle que esta era mi boda, el momento más grande de mi vida, pero ella solo seguía repitiendo que Isen venía primero. Luego soltó la bomba. Si no la cancelas, Lily, lo lamentarás. Tienes 24 horas. Mi corazón latía rápido mientras estaba allí, con el teléfono aún pegado a mi oído. El ultimátum. Ella estaba seria. Nunca me había sentido tan pequeña, tan insignificante. ¿Cómo podía hacerme esto después de todo lo que había hecho por ellos? ¿Así me retribuían, exigiendo que cancelara mi boda por el cumpleaños de Isen? Intenté contener las lágrimas, pero la frustración y el dolor me abrumaron. Colgué el teléfono sintiéndome completamente entumecida. Este era el momento en que me di cuenta de que nada cambiaría jamás. No importaba cuánto diera, siempre sería segunda después de Isen. No puedo ni describir cómo me sentí después de esa llamada. Me quedé allí en silencio, tratando de entender lo que mi mamá había dicho. Estaba sacudida, aturdida y, honestamente, me sentía completamente aplastada. Toda mi vida había dado tanto a mi familia. Había sacrificado mis propios deseos y necesidades, pensando que eso significaba ser una buena hija. Y ahora, cuando se trataba de mi propia felicidad, mi propia boda, el momento más importante de mi vida, querían que lo tirara todo. Pasé las siguientes horas paseando por mi apartamento, repitiendo la conversación una y otra vez en mi mente. Me preguntaba, ¿por qué es Isen tan especial? ¿Por qué su cumpleaños es más importante que mi día de boda? No estaba pidiendo el mundo. Solo estaba pidiendo que mi familia me apoyara por una vez, pero no, ni siquiera podían hacer eso. Después de colgar con mi mamá, le envié un mensaje a David. Estaba en el trabajo y sabía que no estaría en casa por horas, pero necesitaba hablar con él. Necesitaba escuchar su voz. Me llamó de inmediato y pude escuchar la preocupación en su tono. Lily, ¿qué pasó? Preguntó. Mi mamá llamó, dije, tratando de contener las lágrimas. Quiere que cancele la boda. El cumpleaños de Isen es el mismo día y está insistiendo en que lo posponga para el próximo año. Dice que la boda estropeará los planes de la familia. Dice que tengo 24 horas para decidir. Pude escuchar cómo la ira aumentaba en su voz. Eso es ridículo. Has estado planeando esto durante meses, has hecho todos los arreglos. ¿Cómo pueden simplemente pedirte que canceles todo por el cumpleaños de Isen? No lo sé, susurré. No se trata solo de la boda, se trata de todo. He pasado toda mi vida siendo segunda para él. He hecho todo lo que me han pedido, los he apoyado financiera y emocionalmente, y esto es como me repagan. La voz de David se suavizó. Lily, no mereces esto. Has hecho todo por ellos y no lo aprecian. Este es tu momento. No dejes que lo quiten de ti. Necesitaba escuchar esas palabras.
Necesitaba que alguien me dijera que no estaba loca por defenderme, por primera vez en mucho tiempo. Sentía que alguien me veía verdaderamente, me veía no solo como la hija confiable, sino como una mujer con sueños y esperanzas propios. Pasamos el resto de la tarde hablando y haciendo planes. David no quería que cancelara nada, quería apoyarme sin importar qué. Pero también sabía que no podía dejar que mis padres me manipularan para cancelar mi boda. Había trabajado demasiado duro para este día y era mío para tenerlo. A la mañana siguiente, llamé a mi mamá de nuevo, decidida a no ceder. No iba a dejar que ella me controlara más. Mamá, no voy a cancelar la boda, dije, tratando de mantener mi voz firme. He tomado mi decisión. Este es mi día de boda y nada va a cambiar eso. Ella estuvo en silencio por un momento y cuando volvió a hablar, su voz era fría. Estás cometiendo un gran error, Lily. Estás siendo egoísta. Esta boda ni siquiera se trata de ti, se trata de nuestra familia. Pero supongo que eso no te importa, ¿verdad? Sus palabras dolieron profundamente, pero no iba a dejar que me influenciara. Lo siento, mamá, pero esta boda va a suceder. Lo siento si eso te duele, pero no voy a renunciar a mi felicidad por el bien de otra persona. He pasado toda mi vida poniendo a los demás primero. Ahora es mi turno. Pude escuchar su respiración pesada al otro lado, claramente furiosa. Te arrepentirás de esto, Lily. Verás que estás cometiendo un error. Me mantuve firme. Lo siento, pero no me voy a rendir. Esto es lo mejor para mí. Y con eso, colgué. Estaba temblando. Nunca antes me había enfrentado a mi mamá así. Ella siempre había tenido tanto control sobre mí y ahora acababa de romper ese control. Pero en ese momento, me di cuenta de algo importante, no necesitaba su aprobación. No necesitaba la aprobación de nadie más que la mía propia. No esperaba que mi mamá entendiera ni que estuviera feliz por mí, pero no lo estaba haciendo por ella, lo estaba haciendo por mí. Necesitaba recuperar mi vida, dejar de vivir para otros y finalmente ponerme a mí misma en primer lugar. David y yo comenzamos a hacer nuevos planes para la boda. Ahora iba a ser más pequeña, solo con amigos cercanos y algunos miembros de la familia que realmente se preocupaban por nosotros. No más intentar complacer a mis padres, no más fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Al día siguiente, recibí una llamada de mi tía Lucy. Había escuchado los rumores de mi mamá y quería asegurarse de que estuviera bien. La historia que mi mamá había difundido sobre David y yo rompiendo y cancelando la boda era completamente falsa. La tía Lucy estaba preocupada y quería ayudar. Le expliqué todo y ella inmediatamente ofreció su apoyo. No necesitas gente así en tu vida, Lily. Tu boda debería ser una celebración de tu amor, no sobre complacer a tus padres. Te apoyaré. No podía creer el apoyo que estaba recibiendo de las personas que realmente se preocupaban. Se sentía como si un peso se levantara de mis hombros. Esa noche, David y yo nos sentamos y comenzamos a hacer llamadas. Contactamos a nuestros amigos y familiares más cercanos, contándoles la verdad. No iba a dejar que las mentiras de mi mamá arruinaran esto. Mi boda iba a suceder y me aseguraría de que fuera todo lo que soñé, en mis términos. A medida que pasaban los días, sentía una creciente sensación de paz. No importaba lo que hiciera mi familia, iba a hacer que esto funcionara y lo iba a hacer por mí. Por primera vez, estaba eligiéndome a mí misma. La boda fue un torbellino. Lo que se suponía que iba a ser un día de celebración se convirtió en una batalla contra todo lo que había conocido, pero no iba a dejar que la manipulación de mi mamá lo arruinara. David y yo decidimos seguir adelante con una ceremonia más pequeña, íntima y llena de personas que realmente se preocupaban por nosotros. Pasé los siguientes días organizando todo. Fue difícil, pero no iba a dejar que el drama de mi familia me quitara la alegría. Ya no era la mujer que tenía que disculparse por todo ni la que cedía a sus demandas. Este era mi momento,
se trataba de David y de mí y de nuestro futuro. David, por supuesto, fue increíble. Estuvo a mi lado en cada paso del camino. No solo me apoyó emocionalmente, sino que también ayudó con los arreglos, contactando a nuestros amigos más cercanos y asegurándose de que todos supieran la verdad sobre lo que había pasado. Fue increíble ver cuánto se preocupaba, cómo estaba dispuesto a apoyarme sin hacer preguntas. Con él, me sentía más fuerte, más valiente, más segura de lo que había sentido nunca antes. Llegó el día de la boda y no pude evitar sentir una mezcla de emociones. Estaba feliz, pero aún había una parte de mí que no podía sacudirse la tristeza. La familia para la que había trabajado tan duro, la familia a la que había dado todo, no estaba allí. No porque no quisiera que estuvieran, sino porque eligieron no apoyarme. Eligieron poner el cumpleaños de Isen y su propio egoísmo por encima de mí. Fue impactante, realmente lo fue. Pero mientras estaba allí, mirando las caras de las personas que habían venido por mí, las personas que realmente se preocupaban, me di cuenta de algo importante: esto era mejor, esto era real. Estas eran las personas que me amaban, que querían lo mejor para mí, que no estaban allí porque se sentían obligadas, sino porque realmente se preocupaban. Mi tío Tom estaba allí y también la tía Lucy, quienes habían llamado y ofrecido su apoyo. Algunos amigos cercanos que habíamos invitado e incluso la familia de David también estaban allí. No era el gran evento que había imaginado, pero era perfecto. Era honesto, era mío. Mientras intercambiábamos votos, rodeada de aquellos que importaban, sentí una ola de paz lavarse sobre mí. No solo me casaba con David ese día, sino que también me casaba con la idea de independencia, de defenderme a mí misma, de finalmente elegir mi felicidad sobre las expectativas de los demás. La ceremonia fue corta, dulce e increíblemente emotiva. Cuando pronunciamos nuestros votos, pude escuchar la voz de David quebrarse mientras prometía amarme por el resto de su vida. Fue real, fue el momento más hermoso que había experimentado y lo estaba haciendo en mis términos. Después de la ceremonia, tuvimos una pequeña recepción en un restaurante local. Hubo risas, comida, música y, lo más importante, amor. Las personas estaban genuinamente felices por nosotros y, por primera vez, sentí que no estaba fingiendo ser algo que no era. No estaba escondiendo mis sentimientos para mantener la paz. No estaba tratando de encajar en un molde que mi familia había creado para mí. Estaba libre. Pero esa noche, mientras yacía junto a David, la realidad de lo que acababa de suceder comenzó a asentarse. Sabía que las cosas nunca volverían a ser las mismas con mi familia. Habían tomado su decisión y yo había tomado la mía. Y ahora ya no estaba dispuesta a dejar que su manipulación controlara mi vida. Había terminado. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para partir hacia nuestra luna de miel, mi teléfono zumbó con un mensaje. Era de mi mamá. Me había enviado unos 10 mensajes, pero no quería verlo. No quería lidiar más con su drama. Pero la curiosidad pudo más y abrí el mensaje. Era un texto simple y enojado. Has cometido un gran error, Lily. Has avergonzado a la familia. No esperes que te ayudemos cuando fracases. Las palabras dolieron, pero no dejé que me lastimaran. Era lo mismo de siempre. Ella todavía intentaba controlarme, todavía intentaba hacerme sentir culpable por vivir mi vida. Pero esta vez no me importaba. Había dejado claro para mí misma que había terminado. Había dejado de vivir para su aprobación. Había dejado de vivir para nadie más que para mí misma. Eliminé el mensaje sin responder. No iba a dejar que me arrastraran hacia abajo. David y yo estábamos comenzando un nuevo capítulo en Dallas y iba a hacer lo mío. Estábamos libres de las cadenas del control tóxico de mi familia y me sentía más ligera que en años. Me di cuenta entonces de que la boda no solo era un nuevo comienzo para David y para mí, sino también el momento en que decidí dejar de ceder a las personas que nunca me habían apreciado. Fue el momento en que me elegí a mí misma.
Los días siguientes a la boda se sintieron como un borrón de emociones, pero a medida que me establecía en mi nueva vida con David, no podía sacudirme la sensación de que algo había cambiado. No se trataba solo de casarse, sino de transformarme en una nueva versión de mí misma, una que ya no necesitaba la aprobación de mi familia, una que entendía la importancia de elegirme a mí misma por una vez. David y yo nos mudamos a Dallas poco después de la boda. Buscábamos un nuevo comienzo, lejos del constante drama y estrés de mi familia. Encontramos un apartamento acogedor en un vecindario tranquilo y, poco a poco, comenzamos a crear la vida que siempre había soñado. Era pacífica, era nuestra, era todo lo que quería. Sin embargo, incluso en este nuevo capítulo, el pasado aún tenía una manera de infiltrarse. Solo unos días después de instalarnos, recibí otro mensaje de mi mamá. Esta vez era aún más agresivo. Me acusó de abandonar a mi familia y de darles la espalda una vez más. Intentó hacerme sentir culpable. Ni siquiera me molesté en leer todo el mensaje. Ya sabía lo que iba a decir. Era la misma manipulación, las mismas tácticas manipuladoras que siempre usaba, pero esta vez era lo suficientemente fuerte para ignorarlo. Eliminé el mensaje sin dudar y seguí con mi día. Por primera vez, no sentí el peso familiar de la obligación presionándome. Sabía que había tomado la decisión correcta. David notó el cambio en mí también. Podía ver el alivio en mis ojos. Estoy orgulloso de ti, Lily, dijo una noche mientras estábamos en el balcón de nuestro apartamento, mirando las luces de la ciudad. Has llegado tan lejos. Has construido una vida que realmente es tuya. Finalmente eres libre. Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. No me había dado cuenta de cuánto había estado cargando hasta que todo desapareció, la presión de complacer a mis padres, la constante frustración de ser segunda para Eisen, la manipulación emocional. Todo había sido tan pesado, pero ahora era libre. Ya no necesitaba su aprobación. Tenía mi propia vida, mi propia felicidad y eso era todo lo que importaba. Pasaron las semanas y la vida se sentía más como lo que siempre había imaginado que podría ser. David y yo nos hicimos aún más cercanos, hablando de nuestras esperanzas para el futuro, comenzando una familia, construyendo nuestras carreras y apoyándonos mutuamente siempre. Sabía que estaba donde debía estar. Entonces, una tarde, recibí una llamada de mi primo Jake. Había escuchado sobre la boda y todo lo que había pasado con mis padres. Llamó para disculparse en nombre de la familia. No sé por qué te hicieron eso, Lily. Mereces mucho más que cómo te trataron. Lo siento mucho. No esperaba una disculpa, honestamente no creía que la necesitara, pero escucharla de Jake, alguien que siempre había sido amable conmigo, me hizo darme cuenta de que todavía había personas que se preocupaban, que me veían por quien realmente era. Con el paso de los meses, comencé a reconstruir relaciones con algunos miembros de la familia que siempre me habían apoyado, la tía Lucy, el tío Tom y algunos buenos amigos. Eran los que realmente importaban. No intentaron controlarme y no me veían solo como un apoyo emocional o financiero para ellos. Estas relaciones se fortalecieron, pero mi relación con mis padres nunca volvería a ser la misma. No podía olvidar lo que habían hecho. Habían intentado manipularme para cancelar mi boda y siempre habían puesto a Eisen por encima de mí. No importaba cuánto quisiera arreglar las cosas, sabía en el fondo que no podía volver a ese ciclo tóxico. Un día, vi un mensaje de mi mamá. Era simple. Te extraño, Lily. Por favor, llámame. Miré la pantalla. El familiar tirón de culpa me atraía, pero sabía por qué había luchado. Había elegido mi felicidad, mi independencia. No iba a regresar. Respondí. Estoy feliz con la vida que construí. No puedo volver a lo que era. Necesito avanzar. En ese momento, sentí paz. Había tomado la decisión de dejar ir el pasado y, al mirar mi vida con David, sabía que realmente era libre. Por primera vez en mi vida,
Vivía para mí misma y eso lo valía todo.